Buenas tardes a todos. Les saluda el profesor Machaca. ¿Me escuchan bien? Bien, gracias. Bueno, empezamos nuestra clase virtual. No sé si alguien quiere algún comentario, alguna consulta. Bueno, habíamos quedado acá en la clase pasada, ¿recuerdan? Si ustedes se fijan, su cuaderno de notas, sus apuntes de clase, estuvimos viendo el modelo ISEDM. Hola. Bien. Bueno, empecemos la clase. Por si acaso nos quedan, ¿cuántos minutos? Nos quedan 30 minutos por si acaso. En caso de que Zoom nos bote de la plataforma, volvemos a ingresar por si acaso. Ingresamos de nuevo. Bien, están avisados. Supongo que van a tener un contador de por medio, una alarma que faltando 5 o 10 minutos nos va, nos va a alertar para que nosotros, bueno, dé por finalizado la clase virtual. Luego después ingresamos de nuevo al aula virtual. Bueno, habíamos quedado acá. Habíamos quedado viendo la política fiscal, el conjunto de herramientas que puede utilizar la Hacienda, el Ministerio de Economía, si quiere hacer uso de la política fiscal, ¿no? Y para hacer uso de la política fiscal, ¿qué tiene como elementos? El gasto autónomo, tiene las transferencias y tiene los impuestos como mecanismo para poder influir en el sistema económico, pero concretamente para influir positiva o negativamente en la producción y la tasa de interés. Bueno, eh, no quiero pasar por alto algo que es bien importante. En la deducción, en la deducción de la curva IS se contempla algunas hipótesis que es bueno recordarlas. Eh, por ejemplo, por ejemplo, la primera hipótesis que se plantea en el modelo IS, la oferta agregada es igual a la producción en la economía, es decir, es igual al PIB. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, vamos a suponer un sistema económico sin vinculación con el resto del mundo. ¿Eso qué significa? Que la demanda agregada tiene tres componentes básicas. El consumo por parte de las familias en la compra de bienes de consumo, luego la inversión es la compra de bienes de capital por parte de las empresas y luego tenemos el gasto público, ¿no? Tenemos el gasto público. Es el gasto en el que incurre el sector público en el pago de sueldos y salarios, ¿verdad? En la compra de mobiliarios, en las inversiones públicas, construcción de carreteras, hospitales, escuelas, lo que se llama gastos en infraestructura. Luego también tiene que ver aquel gasto destinado a programas como de educación y salud.
¿no? Entonces, al interior de esa variable, gasto se consideran un conjunto de elementos. Luego, la tercera ecuación nos habla sobre el consumo, nos habla sobre la primera componente. El consumo es igual al consumo autónomo más el consumo inducido. Y aquí el ingreso disponible juega. Recuerden ustedes que el ingreso disponible de alguna manera está afectado por la propensión marginal a consumir. La cuarta ecuación tiene que ver con una hipótesis que se establece sobre la inversión. La inversión es igual a la inversión autónoma menos la propensión marginal a invertir multiplicada por la tasa de interés. Luego, la quinta hipótesis que se establece es que el ingreso disponible es igual al ingreso, a la renta nacional, menos los impuestos totales más las transferencias. Bueno, entonces, a partir de estas 5 ecuaciones, se establecen algunas hipótesis adicionales, como el gasto público es un gasto constante, es un gasto constante, se determina en el presupuesto público, por cierto, por lo tanto, en el corto plazo, eso se mantiene constante. Luego, el gasto público, que es el gasto del gobierno, recuerden que es independiente del ingreso, que se destina al gasto corriente, a la infraestructura, salud y educación. Ahora, este gasto se establece de acuerdo a políticas gubernamentales establecidas. Con respecto a las transferencias, recuérdese que son esas erogaciones que se hacen, esas transferencias que se hacen como subsidios, ayudas sociales, pensiones, que el gobierno o el sector público proporciona a aquellos hogares que están en situación de vulnerabilidad. Y finalmente, con respecto a los impuestos totales, este va a ser igual a una proporción de la renta nacional. Por lo tanto, T viene a ser la tasa impositiva. Y entonces, a partir de estas hipótesis que se plantean para la deducción de la curva IS, hay la ecuación de equilibrio donde todo lo que se produce se consume, ¿verdad? Y de allá resulta esta ecuación, ¿no? De allá resulta esa ecuación. Y aquí es bien importante establecer las componentes de la demanda agregada. Las componentes de la demanda agregada están constituidas por el consumo autónomo, por la inversión que depende inversamente de la tasa de interés, por el gasto público, que ese gasto es constante y que se define en el presupuesto público, luego las transferencias de la misma manera, ¿verdad? Que son erogaciones de dinero en favor al sector, a los hogares, ¿verdad? Y luego está la tasa impositiva. Entonces, la demanda agregada en la óptica de Keynes es la que determina el equilibrio en el sistema. Bien, ahora veámoslo gráficamente. No sé si alguien quiere comentar algo por lo que ha hecho en macroeconomía. Seguramente lo han debido ver todo esto en detalle. Juan Vargas, ¿quieres encender tu cámara? Hola. Ya. Bueno, bien. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde te hallas? What? Estoy aquí en ¿Dónde te mi encuentras? sala, cerca de mi router porque da una señal. Ya, ya, perfecto. ¿Me escuchas bien? Sí, Sí. Bueno, todo esto supongo que lo has visto sí, en macro. en Macro 2. Bueno, en Macro 1 también, supongo yo, ¿no? Pero Macro 2 fundamentalmente. Bien, ¿tienes algún comentario, alguna reflexión? ¿No? Bien. Bueno, Vaso Alto. A ver, encienda su cámara. Gracias, Fuad. Naide, Saraí, ¿me escucha? ¿Puedes apagar, Fuad, tu pantalla, tu cámara? Hola.
Bien. Buenas tardes, dicen. Saraí. Hola, Saraí. Este, ¿Tienes tu cuaderno de notas, tus apuntes de clase? Ahorita no, dicen. No lo tienes a mano. Estás en la No, universidad, supongo. sí, en mi trabajo. Ah, ya, estás en la universidad. Bien, ya, gracias. Gracias, Saraí. Ok. Puede apagar su cámara. Bueno, entonces, veamos. Veamos un poquito la deducción de la curva IS. ¿Cómo se proyecta la curva IS? Bueno, entonces vamos a proyectarla desde el punto de vista gráfico. Bien, tenemos un sistema de ejes coordenados. Entonces, en ella anotamos en el eje de abscisas la producción, o sea, el PIB, y en el eje de ordenadas vamos a tener la oferta agregada y la demanda agregada. Bien, entonces vamos a hacer una proyección del mercado de bienes y servicios. Aquí tenemos el mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios. Bien, y este viene a ser el equilibrio en este mercado. Ahí tenemos el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Bien, con este nivel de producción, ¿sí?, con este PIB, todo lo que se produce se consume, ¿verdad? Y no nos olvidemos que es la demanda la que va a determinar este nivel de producción. Bien, a partir de este equilibrio en el sistema, ¿verdad?, puede cambiar el equilibrio del sistema en tanto, y aquí tenemos la ecuación de la demanda agregada. Ahí tenemos la ecuación de la demanda agregada. Me estoy refiriendo a esto, ¿no? Me estoy refiriendo a esa expresión, ¿no? Entonces, la demanda agregada, ¿verdad? Las componentes de la demanda agregada son el consumo autónomo, la inversión, el gasto público, las transferencias y la tasa impositiva. Entonces, podemos observar, por ejemplo, que cuando hay una baja en el nivel de inversión, perdón, cuando hay una disminución, en la tasa de interés, ¿verdad? Si la tasa de interés disminuye, aumenta la inversión, ¿verdad? Ceteris paribus, si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada. Luego entonces vamos a tener un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia arriba. Lo propio va a pasar cuando haya un aumento en el gasto público, ¿verdad? O un aumento en las transferencias, o una disminución en la tasa impositiva. En cualquiera de estos casos, la curva de demanda agregada se va a desplazar hacia arriba, ¿no? Entonces, va a suceder lo contrario, ¿verdad? La demanda agregada se va a desplazar hacia abajo, en tanto haya una elevación en la tasa de interés, baja la inversión. Si hay una contracción en el gasto público, si hay una contracción en las transferencias o si hay una elevación en la tasa impositiva. Luego vamos a tener, ¿verdad?, una demanda agregada donde la producción de equilibrio será menor. Bien, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ahí podemos observar los diferentes puntos de equilibrio en el mercado de bienes y servicios en tanto cambien cualquiera de estos determinantes. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es proyectar un poquito, vamos a proyectar a partir de estos equilibrios que se da en el mercado de bienes y servicios, vamos a proyectar la curva IS. Y la curva IS, recuérdese, es una curva que establece una relación entre la producción y la tasa de interés, ¿no? La producción y la tasa de interés. Voy a borrar todo esto, ¿verdad? Voy a borrar todo esto. Y entonces ahora nos vamos a poner en este plano. Estoy buscando colores. ¿Dónde están los colores? Ya. Aquí están los colores.
Bien, no lo pille. Bueno, no lo pille. Bueno, entonces les decía que cómo podemos proyectar la curva IS. Para proyectar la curva IS, lo que tenemos que hacer es establecer una relación, tenemos que establecer una relación entre la producción, ¿verdad? Y la tasa de interés. Y la tasa de interés. Bien, cuando elevamos la tasa de interés ceteris paribus, si elevamos la tasa de interés, ¿verdad? Si elevamos la tasa de interés, va a disminuir el nivel de inversión, las empresas, ¿verdad? No van a ver una oportunidad para la compra de bienes de capital, luego entonces vamos a tener una contracción en la demanda agregada. Por lo tanto, la demanda agregada se desplaza, ¿verdad?, hacia abajo. Pero si sucede lo contrario, es decir, si hay una disminución en la tasa de interés, se va a elevar la inversión, ¿verdad? Consecuentemente, la demanda agregada se va a desplazar hacia arriba. Entonces, esta situación nosotros la podríamos ver, ¿verdad?, en el siguiente gráfico. Bien, entonces ahí tenemos un gráfico donde abajo está la producción y aquí en el eje vertical lo tenemos la tasa de interés. Por lo tanto, lo que vamos a tener será un traslado de estos puntos de equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, a este nivel de tasa de interés, esta es la producción de equilibrio. Ahora, si elevamos la tasa de interés, recuérdese, si elevamos la tasa de interés, se contrae, ¿verdad?, la inversión, consecuentemente la demanda agregada se desplaza de arriba hacia abajo. Luego entonces vamos a tener ese nuevo punto de equilibrio. Si sigue elevándose la tasa de interés así sucesivamente, pues vamos a tener, ¿verdad?, otro nuevo punto de equilibrio. Bien, entonces si unimos estos puntos de equilibrio, determinamos lo que es la curva IS. Determinamos la curva IS. Por lo tanto, la curva IS es una relación que establece el nivel de producción de equilibrio con la tasa de interés de equilibrio en el sistema económico. Bien, con esto daríamos por concluido esta primera parte y les he planteado unos ejercicios que espero que ustedes lo resuelvan este fin de semana, ¿no? Háganlo este fin de semana, ¿sí? Resuélvanlo, tienen ahí ese glosario de fórmulas que les va a ayudar bastante. Bien, bueno, no sé si hay algún comentario, alguna reflexión, algo que no haya quedado claro. Bien. Bueno, ¿preguntas? Glenn Alba, ¿te encuentras en sala? Aquí estoy listo. Bien. Preguntas. Oye, che, ¿estás durmiendo vos? ¿Ah? No, estoy ¿Cómo es, después. Glenn? Estás despertando. Bien. El pez muere por su boca, dice, ¿no? El dicho. Bien. ¿Tienes alguna pregunta, Glenn? No, listo. Está bien. ¿Está claro? Bien. Bueno, ¿cuántos minutos nos queda? ¿Alguien tiene el contador a mano?
Hola. Bien. Veamos ahora qué nos toca. Veamos ahora qué nos toca. Bien, ya hemos desarrollado la demanda agregada y la política fiscal. Finalmente vamos a hacer un análisis sobre el saldo presupuestario para luego cerrar este tema con algunos indicadores que nos muestre la salud financiera, ¿verdad?, del sector público. Bien, entonces, recuerden, esta es la bibliografía de referencia. Entonces, vamos a ir ahora al punto 4, que es el saldo presupuestario. Vamos a referirnos al saldo presupuestario. Bien, el saldo presupuestario, bien, vamos a definir varios conceptos al respecto, pero fundamentalmente vamos a definir el saldo presupuestario, que equivale a la diferencia entre los ingresos y los egresos fiscales de un gobierno, del sector público, durante cierto periodo específico. Este periodo específico generalmente es anual. Bien, el saldo presupuestario, que lo podemos escribir de esta manera, equivale a los ingresos totales menos los gastos totales. Ahora, es importante señalar que este es un indicador clave, es un indicador fundamental que nos muestra la salud fiscal. Nos muestra la salud fiscal, cómo se encuentra, ¿verdad?, las arcas del Estado en términos de ingresos y egresos. Y por un lado, y por el otro lado, nos señala la política presupuestaria de una economía, de un sistema económico. Simbólicamente lo podemos escribir de esta manera, ¿no? El saldo presupuestario equivale a los ingresos totales por concepto de impuestos fundamentalmente, y luego como egresos que tenemos el gasto público y las transferencias. Ahora bien, es importante señalar, si un país gasta más de lo que recibe, vamos a tener un déficit fiscal, ¿no? Vamos a tener un déficit fiscal. Por lo tanto, esto va a ser menor que cero, ¿no? Esto va a ser menor que cero. Esto va a ser menor que cero. Bien, entonces, si esto es menor que cero, ¿verdad? Si esto es menor que cero, esto lo mandamos al otro lado y entonces vamos a tener T menor que G más T más las transferencias, ¿verdad? Y entonces, si estamos en esta situación, lo que está haciendo un gobierno, lo que está haciendo el sector público es gastar más de lo que ingresa. Y eso no es saludable para una economía. Bien, bueno, entonces ahí tenemos un primer elemento, ¿no? Tenemos el déficit fiscal. Luego, si el gobierno, si el Estado, si el sector público gasta lo mismo que ingresa, tenemos lo que se llama un presupuesto equilibrado, ¿no? Por lo tanto, lo que recaudamos va a ser igual a lo que gastamos y transferimos. Y luego entonces el saldo presupuestario va a ser igual a cero. Bien, una tercera posición, una tercera alternativa, es cuando el sector público gasta menos de lo que entra en sus arcas. Luego tenemos un superávit fiscal, ¿no? Entonces, esto significa que el saldo presupuestario va a ser mayor a cero. El saldo presupuestario va a ser mayor a cero. Bien, lo deseable es de que en una economía el presupuesto sea equilibrado, es decir, gastar lo mismo que ingresamos, ¿no? Ahora, es característica de los países de menor desarrollo que presenten superávit fiscal, pero no solo de los países de menor desarrollo, sino que es también característica de países en desarrollo. Ahora, no es saludable tener un un déficit fiscal, ¿no? No es, en el caso nuestro, por ejemplo, el déficit fiscal arrastra de muchos años. Me parece que este año ya está bordeando el 12% del PIB.
que es un déficit bastante preocupante. Bien, eso en cuanto a la función de saldo presupuestario. Ahora, veamos la función de saldo presupuestario. Veamos la función de saldo presupuestario. Veamos la función de saldo presupuestario. Y para esto vamos a hacer algunas relaciones de equivalencia de carácter algebraico. Recuérdese, conceptualmente, el saldo presupuestario equivale a ingresos menos egresos. Simbólicamente podemos escribirla de esa manera, ¿verdad? Ahora, si reemplazáramos, ¿verdad?, las hipótesis que se plantean, recuerden ustedes que el gasto público es constante durante cierto periodo de tiempo, generalmente un año. Lo mismo pasa con las transferencias, ¿no? Y que los impuestos totales van a depender de la renta nacional. Luego, entonces, tenemos una función lineal donde el saldo presupuestario va a depender de la renta, ¿no? Va a depender de la renta. Entonces, lo podemos llevar eso a un sistema de ejes coordenados donde la representación gráfica del saldo presupuestario va a ser una recta con pendiente positiva, en razón de que T es mayor que C. Bien, en esta recta podemos establecer estas tres posiciones que puede adoptar un gobierno en términos del saldo presupuestario. Cuando la economía se encuentra con este nivel de producción, el saldo presupuestario es cero. Pero si nos encontráramos por debajo, ¿verdad?, por debajo del eje de abscisas, el saldo presupuestario será negativo, por lo tanto, vamos a presentar déficit fiscal. Y si nos encontramos por encima de este eje horizontal, el saldo presupuestario será positivo. Bien, ¿cuál es el nivel de producción que permitiría el equilibrio de las finanzas públicas? Bueno, recuerden ustedes, ya hemos hecho la deducción gráfica, por cierto. Ahora tenemos la resolución algebraica. Si el saldo presupuestario es cero, todo esto es igual a cero. Despejando Y, nos vamos a encontrar justamente en este punto, ¿no? En este punto. Cuando el gasto público y las transferencias, ¿verdad?, queden en el numerador y luego en el denominador la tasa impositiva, encontraremos la producción de equilibrio. Por ejemplo, si el gasto público, hola, a ver, si el gasto público, por ejemplo, diferencias 40, y luego la tasa impositiva, por ejemplo, 0,10, pregunto, ¿cuánto es la producción de equilibrio? Vamos. ¿Cuánto es la producción de equilibrio? $1.600. Bueno, ese 1.600 se obtiene de esta manera. 120. Bien, tenemos 10 minutos más, chicos. Más 40 sobre 0,10. Y arriba tenemos 160 dividido entre 0,10. ¿Cuánto da eso, Hugo? 1.600. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos estos indicadores, entonces esto sería 1.600. ¿Sí? Eso sería 1.600, ¿no? Y aquí el saldo presupuestario, recuérdese, es cero. El saldo presupuestario es cero. Es decir, tenemos unas finanzas públicas equilibradas, ¿no? Todo lo que recibimos lo destinamos al gasto público. Bien, ese es un primer escenario. Ese es un primer escenario, ¿verdad? Bien, estoy borrándolo, por cierto. Estoy borrándolo. Estoy borrando. El segundo escenario
Ahí tenemos equilibrio fiscal. El segundo escenario es cuando en el sistema económico tenemos superávit fiscal, ¿no? Y haciendo las relaciones correspondientes, vamos a encontrar que la producción de equilibrio va a ser mayor a la suma de todo eso, ¿no? Y vamos a tener el superávit fiscal. Y finalmente, cuando presenta un déficit fiscal, ¿no? Y nos encontraremos por debajo del eje de abscisas, ¿no? Nos encontraremos por debajo del eje de abscisas. Bien, estas son las tres posiciones que puede adoptar nuestra economía. Bien, no sé si hay alguna consulta, algún comentario, alguna reflexión. Bien. Bueno, sigamos. Bien. ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo, si esta es la curva, recuérdese, del saldo presupuestario? Del saldo presupuestario. Si aumentáramos el gasto público, hola, ¿qué implicaciones tenemos en la economía? Si el gobierno decidiera elevar el gasto público, vamos, ¿qué va a pasar con esta curva? ¿Qué va a pasar con esa curva? Hola. Ceteris paribus. ¿Se reduce el superávit fiscal? A ver, por ejemplo, ¿no? Estamos acá, aumenta el gasto público y la curva de saldo presupuestario se nos va a desplazar. Pregunto, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hola. 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 ¿Hacia abajo? A ver, hacia abajo, ya. A ver, póngale esos mismos números, pues. Póngale esos mismos números con el que hemos venido trabajando. ¿Cuánto colocamos el gasto público anteriormente? ¿Cuánto colocamos? ¿Cuánto colocamos el gasto público? 120. Perdón, 120. 120. Y la transferencia, 20. No. 40. 40. Eso es. Luego entonces, 120 menos 40, ¿cuánto sale? 80. Eso. Entonces, la curva de saldo presupuestario va a ser igual a menos 160 más la tasa impositiva multiplicado por la renta. Luego entonces, este menos 160 es este. Este es menos 160. Eso es menos 160. Ahora, si elevamos el gasto público, por ejemplo, a 150, vamos, ¿cuánto viene a ser la ordenada en el origen de esta función lineal? 150 más 40, 190. Luego entonces tenemos menos 190. Y menos 190 se va a encontrar por aquí abajo. Luego entonces la función de saldo presupuestario más o menos va a ser algo por el estilo, ¿sí? Vamos a tener una recta con pendiente positiva, pero que se va a desplazar de izquierda a derecha. Entonces, ustedes están observando que aumentando el gasto público, ¿verdad? Aumentando el gasto público, la curva o la recta de saldo presupuestario se desplaza de izquierda a derecha. Y entonces observamos que la producción de equilibrio, suponiendo equilibrio fiscal, vamos a tener acá, ¿no? Entonces la producción aumenta. La producción aumenta. Y recuerden que cuando aumente el gasto público, la curva